Buenas noches con todos. La profesora Lisette Hurtado me hizo recordar que no habíamos hablado sobre suelos expansivos y colapsables, ni tampoco de licuación de suelos como parte de los puntos que debemos cubrir. Así que ahora voy a presentar a ustedes algo sobre suelos expansivos y suelos colapsables. ¿Por qué se expande un suelo? Bueno, por la composición de minerales arcillosos, que básicamente son, bien sea caolinita, hilita o montmorillonita. Estos materiales tienen distintas potenciales de expansión, siendo por supuesto el más inerte la caolinita, la hilita es intermedia y la montmorillonita es la que es problemática porque se expande mucho y ocasiona dificultades a las cimentaciones y a las estructuras en general. Creo que les conté alguna vez el tema del canal madre del proyecto Chavimochic, que tuvo esa dificultad. Y también vamos a ver algunas otras cosas sobre estos materiales. Entonces, el potencial de expansión es alto. Aquí estamos viendo, si tuviésemos mineral puro, pues lo grande que es la expansión. Pero en la naturaleza se encuentran, pues, los minerales mezclados, o algunos suelos tienen parte de mineral y parte de otro tipo de granulometría. Entonces eso amortigua un poco el problema de la expansión. Daños hay bastantes. Aquí estamos viendo algunos daños típicos en la zona de Talara. Casi, bueno, hay en todo el Perú estos suelos, pero yo he encontrado y estudiado, por ejemplo, los suelos de esta urbanización que era para trabajadores de Petroperú en una época. Se llama la urbanización Vencedores. Algunas casas están muy bien, otras casas están completamente rajadas, todo producto del agua y de la naturaleza del suelo expansivo. Relativamente hace poco hicimos también un estudio, un trabajo de uno de esos nuevos supermercados que fueron afectados por la rotura de unas tuberías, no sé si de agua o de desagüe, y eso también afectaron y hubieron problemas grandes de expansión por la naturaleza del suelo. Este es un caso muy notorio. En la residencia de los ingenieros del petróleo del Perú se llama Punta Arenas. Y aquí hubo una dificultad en ese edificio y en otras edificaciones porque Talara se alimenta de tubería que viene desde el río Chira, ¿no? Y se llama el eje Paita-Talara. Y ocurrió en el Niño que varias de estas tuberías se cortaron por las inundaciones y tuvieron que pararse el envío del agua hacia Talara y después reanudaron con los trabajos, pero aquí en el mantenimiento de esta edificación, el cisterna que tiene bajo el terreno tenía una válvula check, la cual se malogró y no estuvo reparada. De manera que cuando vino el agua, salió pues porque no había cómo parar el agua, inundó toda esta zona y creó esos problemas que ustedes ven aquí. ¿Cuál fue la solución? La solución fue pues corregir, reforzar de alguna manera la edificación. Yo fui solicitado de poder ver qué técnicas debíamos usar. Y bueno, una de ellas fue que todas las tuberías de agua y de desagüe estén digamos, a la visión, ¿no? Y no estén enterradas. Por eso es que se ve acá las tuberías que están así para poder apreciar si es que hay alguna fuga, y lo propio en las tuberías de aquí. Pero no solamente hay en el norte del Perú. Con una tesis, ahí hace bastantes años hicimos un trabajo de ver
las arcillas expansivas del norte y nororiente peruano. Pero después, con algunos proyectos de irrigación, en particular el proyecto Pasto Grande en el sur, en Moquegua, resultó ser que también el agua pues, se metió en suelos que se denominan formación Moquegua. En Talara se denominan grupo Talara. Tienen la misma edad geológica, son del terciario, con arcillas y minerales del tipo morgonita. Entonces esto captó el agua y por supuesto se expandió y produjo ese tipo de agrietamiento que estamos viendo ahí. Este era muy cercanamente un policlínico en la zona de San Antonio, un poquito más al sur de la ciudad de Moquegua, que también se inauguró, pero nunca funcionó, pues porque aparecieron todos estos agrietamientos que hago referencia. E inclusive un conjunto residencial que tenía el nombre de Enrique López Alújar, también en San Antonio, que nadie lo visitaba, ni nadie lo quería tener. Era de la Empresa Nacional de Construcciones, ENACE. Ven ustedes el agrietamiento. Ellos contrataron al CISMIT, hicimos un estudio con el propósito de ver cómo podíamos arreglar estas cosas en términos del suelo y propusimos una barrera impermeable similar a la que voy a indicar aquí. Por fin se pudo reconstruir y ya la gente habita esa zona ahora. No sé si ustedes han visto el libro de Lamb y Whitman, también ahí se ve al profesor Lamb que está en una construcción de una zona similar a la de Talara, es decir, una zona petrolera en Maracay, ¿no? Venezuela, en donde en esa época la International Petroleum Company de ella hacía también edificaciones para sus ingenieros y sus trabajadores. Y como la naturaleza del suelo es similar, tuvieron que hacer condiciones de cimentación especiales. Básicamente lo que hay en un suelo expansivo es que se contrae pues, y se hincha en función del clima. En la zona del noroeste del Perú, noroeste, perdón, existen esos periodos de no lluvia, pero cuando aparece la lluvia, esta se introduce a través de estas grietas que se están viendo ahí y atacan a las estructuras y levantan al suelo. La solución que se le da muchas veces es micropilotes o pilotes de fricción, y aquí se narra de alguna manera cuál es el mecanismo de ocurrencia. Un aspecto muy importante es saber cuál es la profundidad activa de la expansión, porque la expansión, conforme estamos más profundos en el terreno, la expansión ya aminora, por varias razones, ¿no? Porque no puede llegar el agua externa, porque el suelo más hacia abajo ya no tiene grietas, etc. Entonces hay que determinar siempre la profundidad activa de la expansión. Bueno, aquí se narra, lo pueden leer ya hoy día, la profesora Lisette ha puesto esta presentación, aunque debía estar antes para que la puedan leer ustedes previamente y hacer algunas preguntas. Bueno, aquí se dice que en la temporada de lluvias el agua llueve, se mete por las grietas y después el suelo se hincha, ¿no? Y a medida que crecen las grietas de tensión, se reduce la fricción pilote-suelo, aumenta el esfuerzo efectivo y bueno, todo el problema que se genera lo pueden narrar en esta transparencia. La expansión se produce cuando se absorbe agua entre las láminas combinadas de sílice y aluminio. Eso lo hemos visto en los otros cursos de mecánica de suelos avanzada, cómo es la naturaleza de estos minerales de morgonita, calinita, gipsita y otro más, que son capas, ¿no? Capas, sílice, alúmina, etc. Y hay diversidad de estos minerales arcillosos. La caolinita básicamente es inerte, es no expansiva, por eso es muy buscada en el territorio nacional y en otros lugares, para con ese material
construir losetas, construir servicios higiénicos, etc. La hilita contiene enlaces de potasio que permiten una expansión, pero limitada, mientras que la modmorionita, estas sí están unidas débilmente, las láminas, el agua se puede absorber fácilmente y se generan entonces estos trabajos de expansión. No todo es negativo porque la modmorionita o abentonita, así conocida comercialmente, sirve para los fluidos de exploración de petróleo o también para, por ejemplo, las perforaciones diamantinas que se hacen a gran profundidad y que no utilizan entubado o casing, sino que simplemente con el lodo de bentonítico pueden trabajar adecuadamente, ¿no? Se ha confirmado que los mayores problemas ocurren en suelos con un alto contenido de modmorionita. Y de hecho, en la zona de Talara se ha producido aquello. Dentro de poco, el ingeniero Luis Chang, quien fue mi coautor de esas presentaciones que hicimos la última clase y que además es mi profesor asistente en el curso de antegrado, va a sustentar su tesis justamente sobre lutitas en Talara. Y ahí están ustedes cordialmente invitados. Mi plan es que cada viernes tengamos al mediodía una o dos sustentaciones de tesis. Y hemos tenido las 3 últimas semanas. Mañana vamos a tener también otra sustentación. Lo que pasa es que la mayor parte son estructurales. Entonces, la invitación para ustedes todavía no se da, pero dentro de poco lo tendremos. Otra de las experiencias con bentonita, con modmorionita, en mi caso, se dieron en ese trabajo del proyecto Chavimochic, en donde se estaba construyendo el canal madre. Se había construido, no había bocatoma de Chavimochic, pero el presidente García, que ya estaba en sus últimos días de mandato, pidió que se bombeara agua y que se inundara el canal para que se viera pues que el agua llegaba por lo menos hasta Virú, Moche. Y sucedió que al poner el agua se produjo muchos agrietamientos en el material de cobertura, porque son canales trapezoidales que tienen concreto, ¿no? Tienen espesores distintos de concreto. Los consultores brasileños pensaban que eran ataques de sulfatos, ellos no habían tenido ni idea de lo que es la axis expansiva. Entonces ahí nosotros demostramos que efectivamente había modmorionita, hicimos ensayos de difracción de rayos X, como vamos a ver dentro de un momento, y llegamos a esa conclusión inclusive en el propio laboratorio. Una ingeniera hizo su tesis sobre esto, me acuerdo que todas mis fotos me las pidió, y ahora ya sacó su doctorado en Río de Janeiro, y bueno, está ahí. Sería bueno recuperar eventualmente esa tesis para poder tener un poco más de historia sobre este tema. Bueno, hay otras fuerzas que actúan sobre las partículas de arcilla, que son la tensión superficial, las presiones osmóticas, las presiones de las burbujas de aire, las tensiones efectivas debido a cargas externas y las fuerzas de Van der Waals. Todo esto es parte de la tecnología del suelo en términos de su comportamiento. Las arcillas expansivas se hinchan o se encogen en respuesta a los cambios de estas fuerzas que hemos mencionado, particularmente el agua, pero también esas otras fuerzas que hemos mencionado. Aquí estamos viendo la partícula de arcilla, cómo está el agua y por ejemplo, el caso de una modmorionita que está saturada, y después la contracción por el secado y la expansión con el humedecimiento. O sea, es un material que tiene poca estabilidad volumétrica y que responde mucho al cambio de humedad en el suelo. Aquí se menciona que eso se podría comparar a un resorte comprimido. Ambos se expandirían si no fuera por las fuerzas que lo mantienen comprimido.
el suelo, figura de suelo contraído, de una gran afinidad con el agua y extraer el agua disponible mediante ósmosis. Diríamos que tiene una succión muy alta en esta etapa. Si hay agua disponible, la succión la traerá a los espacios entre partículas y el suelo se hinchará. Según escuché alguna vez una descripción, como ese dulce que se llama milhoja, ¿no? Que tiene muchas capitas, ¿no? Entonces es muy rico también para aquellos que pueden tomar azúcar, y lo hicimos alguna vez de jóvenes. Ahí esa milhoja es similar a estas estructuras internas de la mondorionita. Entonces, cada una tiene una gran superficie específica en consecuencia y tiene mucha avidez del agua. Entonces, toman el agua y al tomar el agua inmediatamente se hincha. Lo que no ocurre con la caolinita o con la habilita en menor grado. Esta figura nos ilustra cómo es que ocurre pues este cambio de volumen, ¿no? Si uno pasa de un suelo que está eventualmente saturado o con un contenido de humedad alto, se le mete al horno, se le baja el contenido de humedad, se le seca, y lo que antes ocupaba todo el espacio existente en este anillo, pues se reduce a una muy pequeña parte debido a la contracción por el secado. ¿Qué factores controlan la expansión? Aquí se dice que la mondorgonita pura, pero que eso existe no con mucha frecuencia, se podría hinchar más de 15 veces su volumen original. Como ya mencioné, los minerales arcillosos expansivos se mezclan con arcillas más estables o con arenas o limos. Por eso es que una típica que denominamos mondorgonita, realmente que es un suelo mixto, no se expandirá más del 35 al 50%, incluso en las peores condiciones de laboratorio y mucho menos en el campo, ¿no? Entonces eso, la propia naturaleza al mezclar estos materiales limita esa expansión. Hay dos tipos de mondorgonita. Esto lo vemos mucho en los cursos de mecánica de suelos avanzada y no quisiera repetir, por eso estoy pasando rápido. La sódica y la cálcica. La que es más expansiva es la sódica. Y hay una diferencia grande en el porcentaje de expansión, en el límite líquido, el contenido de humedad, etc. Esas dos arcillas. Entonces, las variables más importantes para estos suelos expansivos es el contenido de humedad, que ya lo hemos mencionado, y la presión de sobrecarga. De hecho, algunos ensayos que se hacen en el laboratorio son de carga controlada o otras son de expansión libre, ¿no? Que lo vamos a ver después. Si el suelo está inicialmente húmedo, entonces hay mucho menos potencial de expansión adicional que si estuviera seco. Eso es lo que sucede en el norte del Perú con las lotitas que mencionamos. Esas arcillas no están húmedas porque no llueve, digamos, en mucha época del año, y viene nomás cada 5 o 25 años el fenómeno del Niño, y entonces las arcillas están secas y se expanden. La misma naturaleza de esas arcillas que existen en el noroeste del Perú existen en el oriente central y en el oriente norte, pero en el oriente peruano. Lo que pasa es que el contenido de humedad, como veremos en un grafiquito que hicimos hace bastantes años, se mantiene con una humedad más alta. Entonces no tiene mucho espacio el incremento tanto de humedad. Está lloviendo todo el tiempo, entonces sí existe el potencial de expansión, pero la arcilla se encuentra con una humedad alta. Remoldear un suelo en un relleno compactado puede hacerle más expansivo, probablemente porque este proceso rompe la cementación en el suelo y produce altas presiones negativas que con el agua pues se anulan, ¿no? Y entonces ahí se genera la expansión. Muchos otros factores también afectan las propiedades de los rellenos, esencialmente el método utilizado para compactar el relleno, el amasado frente al estático, y el contenido de humedad y el peso unitario seco.
Seguramente ustedes han escuchado las diferentes maneras de poder compactar un suelo. Si el suelo es arcilloso, lo que utilizamos es un rodillo pate cabra. Un rodillo pate cabra lo que hace es amasar la arcilla, ¿no? Es como un cilindro que tiene unas puntas, ¿no?, espaciadas a determinadas distancias y se le pasa al suelo en varias capas y entonces este va como quien amasa el suelo, ¿no es cierto? Hay algunos materiales arcillosos que no entran a la compactación por vibración ni a la compactación estática, entonces tiene que ser hecho la compactación con amasado. Por eso en el laboratorio se desarrolló por el profesor Stanley Wilson en la Universidad de Harvard el equipo que se llama miniatura de Harvard. La miniatura de Harvard para compactar el suelo arcilloso consiste en tener una especie de compactador con un resorte, con un tubo más pequeño que se le va poniendo en distintos lugares, en unos especímenes que son relativamente pequeños en comparación al Proctor o al ensayo CBR, ¿no? Entonces hay toda esa alternativa de poder hacer esa compactación. Cuando hacemos ensayos de pinhole, que es otro tema, que es el tema de los suelos dispersivos, que también lo veremos si fuera el caso después, ahí se compacta en un espécimen similar al de miniatura de Harvard, que es fácil de construir, de hecho lo construimos nosotros. Dice que aunque las pruebas de laboratorio son útiles, es posible que no pronostiquen con precisión el comportamiento de los suelos expansivos. Esto es debido a que parte del suelo del laboratorio está inundado de agua, mientras que en el campo suele tener un acceso limitado al agua. Entonces, no podemos basar todos nuestros cálculos en ensayos de laboratorio. El flujo de agua al suelo depende de muchos factores: el suministro de la lluvia, el riego, la evaporación y la evapotranspiración, la presencia de fisuras, que hemos mencionado, la presencia de lente de arena o grava, y la afinidad por el agua por succión. Esta es una vista esquemática. Creo que les he comentado que hay más daños por suelos expansivos en el mundo que por efectos de los sismos, ¿no? Y a eso se da una idea de que este fenómeno es muy generalizado. Ocurre mucho, por ejemplo, en la zona sur de los Estados Unidos, Texas, Arizona, Alabama, Luisiana, etcétera, mismo California, ocurren muchos problemas de esta naturaleza. Es lo mismo que en Sudáfrica, también en terrenos que son más bien semiáridos, áridos, ¿no? En cambio, en la parte más al norte de los Estados Unidos o en los países nórdicos, donde está lloviendo permanentemente, donde tienen nieve y demás, el problema no es tan crítico. Y bueno, ¿qué es lo que se está viendo acá? Que cuando tenemos, por ejemplo, al costado de la vivienda, tenemos un árbol y queremos que crezca el árbol y que nos dé sombra, etcétera, lo regamos, pero al regarlo, este suelo se hincha, ¿no? La presión de expansión muchas veces es mayor que el peso de esta vivienda ligera y en consecuencia esto se expande. Hemos tenido, tanto en suelos expansivos como en suelos colapsables, experiencias en el norte. Me acuerdo mucho mi participación en las bases aéreas de la Fuerza Aérea, tanto en Talara como en Piura, en donde hay suelos pues, de esta naturaleza y rajaduras en las edificaciones. Y esto era porque los oficiales, los pilotos, en el medio del desierto, que es esto, son estos tablazos, querían pues tener algo verde, ¿no? Entonces sembraron sus arbolitos, su gras, pero la regada de eso hacía que se generen estos problemas. Entonces, al participar en este tipo de estudio, nosotros prohibimos que siembren árboles y plantas cercanas, sino en macetas o como fuera, distinto, porque el problema era típico, pues el agua se introduce en el suelo y eso causa la expansión.
Les había mencionado que en determinadas regiones hay que determinar claramente cuál es la profundidad activa. Y eso va a ser función de muchos factores, de, por ejemplo, si llueve o no llueve en el sitio, cómo es el suelo, en el perfil, etcétera, etcétera. Y eso es algo que hay que tenerlo muy presente. Mi experiencia en la parte norte del Perú es que hay suelos expansivos en Chiclayo, en Paita, bastante, en Talara, obviamente, en Tumbes también. Como una de las ministras de salud del régimen pasado, me invitó pues a visitar con ella eh, el hospital de Tumbes. Nos fuimos en avión y después visitamos la zona y efectivamente daba una pena que tremenda estructura construida justamente para atender a los pacientes esté hecho un desastre. Parecía que hubieran tirado unas bombas ahí, está todo rajado. Tengo todavía las fotografías que en algún momento de calma voy a manejarlas y dibujarlas y poder hacer algo, ¿no?, con eso. Pero la gente que muchas veces está en Lima hace sus diseños, sus estudios y no conocen los problemas, entonces no le dieron la importancia debida al caso que ocurrió en Tumbes y se generaron ese tipo de problemas expansivos. También hay experiencias en el Ecuador, ¿no?, cruzando la frontera. También hay problemas de suelos expansivos. Hay una publicación de un profesor que era ya bastante mayor y ha fallecido, el profesor Marín Nieto, que enseñaba en la Universidad Central de Guayaquil, pero que ha sacado bastantes artículos y experiencias. Es de la vieja ola, ¿no?, de los geotecnistas, el profesor Marín era, ¿no?, el profesor Marín Nieto, Marín Prieto, no me acuerdo de los dos, pero si tiene alguna experiencia, sacó un pequeño librito que lo pude encontrar alguna vez y también lo tengo como referencia. Entonces, ese es el tipo de trabajos. Les cuento un poco más sobre mi experiencia en Chavimochic, que al día siguiente que se fue Alan García, pues aparecieron todos estos agrietamientos en el canal madre que había entrado el agua. Entonces se hicieron las averiguaciones, etcétera, y a mí me dieron la tarea de ver qué se hacía para reparar. Y lo que hicimos fue revisar, estudiar las referencias. Y había un congreso en la India, donde han estudiado mucho la arcilla expansiva, un congreso en la India que justamente había ocurrido algo parecido en unos canales y que su solución era reemplazar, primero sacar la losa de concreto que estaban en el fondo y en los taludes y hacer una excavación de una profundidad, no sé si era 30 o 50, no recuerdo en ese momento, y utilizar ahí un suelo que no sea expansivo. Y para que no sea expansivo tenía que tener ciertas condiciones, ¿no?, de líquido tal, límite de plástico tal, etcétera, etcétera. Y fue así como llegamos a esa solución. Se tuvo que recompactar esta capa superficial y después se vació otra vez la losa. Felizmente que los contratistas tenían un seguro, el seguro pagó parte de estas obras y después ellos tuvieron que poner de la suya, ¿no? Pero había ese problema de no haber pescado esto. Las expansiones se dan mucho en estos suelos lutáceos que conocemos en el norte, pero también pude leer en algún momento que cuando tenemos roca volcánica, tipo andesita, tipo roca basáltica y demás, la meteorización en ese tipo de rocas volcánicas conduce, ya no estamos hablando de rocas sedimentarias del terciario, sino estas rocas volcánicas, y su meteorización conduce a que se generen estas partículas mineralógicas. Y de hecho eso ocurrió así. También otro de mis alumnos me dijo que habían tenido dificultades similares en el proyecto Chinecas,
que es un proyecto cercano, ¿no? Que también saca agua del río Santa, pero lo lleva para el sur. En cambio, este proyecto lo llevaba para el norte. Pero ya teniendo eso y teniendo la oportunidad de dar lectura a varios artículos de ahí, en la India, por ejemplo, hay un suelo muy conocido, muy generalizado, que se llama Black Cotton Soil, suelo de algodón negro, así le llaman, ¿no? Que es un producto de la meteorización de la roca basáltica que nos conduce a tener un material de tipo suelo que tiene esa forma. Y eso es muy conocido, muy mentado y, por supuesto, muy temido también por sus características del suelo. Entonces hay que tener ese antecedente, ese conocimiento, esa lectura, esa experiencia y ese afán de poder documentarse adecuadamente. Bueno, yo creo que es importante determinar las profundidades activas. Me acuerdo claramente que en varias de las construcciones, me acuerdo en la base aérea de Chiclayo, había una construcción que tuvo que irse hasta como 5 o 6 metros justamente para vencer esa profundidad activa de expansión del suelo. Hay que tener muy en cuenta ustedes que van a hacer pues estudios de alto nivel, ¿no? De tener, si es que aparecen suelos expansivos, de tener muy en claro qué es lo que hay que hacer. Influencia de las actividades humanas también es importante porque nuevas edificaciones afectan la expansión del suelo, además de cambiar las presiones de sobrecarga, las actividades humanas, etc. ¿En qué forma pueden afectar? Bueno, la eliminación de la vegetación que pone fin a la transpiración es importante, ¿no? Entonces es importante tener vegetación, pero no quitarla. Pisos de losa a nivel, pavimentos u otros materiales impermeables detienen la evaporación. El riego del paisaje introduce mucha más agua en el suelo. La colocación de árboles agresivos o edificios con calefacción, que no se da en nuestro caso, pero que sí se da en países nórdicos, puede incrementar la desecación. Es necesario evaluar los efectos de estos cambios en la profundidad y el grado de humedecimiento y, por lo tanto, en la zona activa. El efecto neto de las áreas áridas y semiáridas es aumentar el contenido de humedad de los suelos debajo de las estructuras. Esto resulta en más hinchazón y más daño estructural. Si se trata de un humedecimiento artificial del suelo, por ejemplo, debido al río de jardín, la zona de humedecimiento puede tomarse como zona activa y puede estimarse la experiencia a partir de la experiencia local y los datos empíricos. Alternativamente, la profundidad y el grado de humedecimiento para los diferentes paisajes y las condiciones de drenaje se pueden obtener utilizando la mecánica de suelos no saturados. Y hay inclusive programas de cómputo que permiten hacer análisis de infiltraciones con una zona que se llama zona no saturada o badosa. La profundidad de la zona activa está limitada por la profundidad del potencial de expansión, como la profundidad a la que la presión de sobrecarga es igual a la presión de expansión. En resumen, la profundidad de la zona activa en un sitio determinado depende de la geología local, de los patrones climáticos y de las actividades humanas locales. ¿Cómo se identifica, se ensaya y se evalúa a los suelos expansivos? Para que sea expansivo tiene que tener arcilla significativamente. Entonces los suelos pueden ser CL o CH. Aunque hay también suelos limosos y arcillosos que también pueden ser expansivos. Cuando uno está en el campo y ve que el suelo tiene fisuras, tanto lados en rodajas o roturas, son signos estos de hinchazón y encogimiento previo, ¿no? Cuando estos suelos están secos, suelen tener grietas en la superficie del suelo. La segunda etapa es determinar el grado de expansión y pueden existir métodos cualitativos y métodos semi-cuantitativos. Métodos que proporcionan resultados cuantitativos que son medidas de propiedades físicas y se convierten en la base de un procedimiento de diseño. Hay varias publicaciones famosas
Al final voy a mostrar el libro de Chen, que ha sido muy importante en este estudio de cimentación en suelos expansivos. Hay nuevos libros, como el libro de Nelson y otros más que lo voy a mostrar al final. Pero los que realmente comenzaron a trabajar la tarea fueron estos ingenieros del Bureau of Reclamation. El ingeniero Gibbs y el ingeniero Holtz, que en su trabajo diario de construir represas, canales de irrigación, etcétera, se enfrentaron mucho a los suelos expansivos, sobre todo en la costa, digamos, este y el sur de los Estados Unidos. Las distintas agencias federales en los Estados Unidos se han repartido el país en distintas organizaciones que tienen territorios, ¿no? Por un lado está el Bureau of Reclamation, que después de una falla cambió de nombre, después volvió otra vez a tener el nombre ya cuando la gente se olvidó de lo que habían fallado, en una represa importante. Después tenemos el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, US Army Corps of Engineers. Tenemos la Tennessee Valley Authority, que es una institución que también está enfrascada, es una institución federal del Estado, y así, pero que tiene el manejo de estas partes de los Estados Unidos. Por supuesto, California también. Bueno, estos ingenieros del Bureau of Reclamation establecieron que había potenciales de expansión bajos, medios, altos o muy altos en función del límite de contracción, del índice de plasticidad límite líquido y el porcentaje de arcilla. También, del libro de Chen, en función de los ensayos de campo y de laboratorio, se determina el potencial de expansión, que también, como en el caso anterior, puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Y hay, por cierto, esas alternativas de siempre tenerlas a la mano para poder definir, porque definitivamente sí, se tiene que hacer estos trabajos. Nuestra norma, la E050, indica lo anterior, que el suelo puede ser muy alto, alto, medio o bajo en expansión en función de esta tablita, ¿no? Que primero es el porcentaje de partículas que pasa la malla 200, por otro lado el índice de plasticidad, y también se basa en un ensayo de expansión controlada, es decir, se lleva al consolidómetro, se le pone una carga vertical de 7 kilopascales y ahí se le inunda con agua. Y entonces se va mirando cómo se expande, ¿no?, con esa carga, para ver si es que el porcentaje es mayor de 30 o menor de 10. Y valores intermedios para saber si el suelo es expansivo o no. Hay también métodos semicualitativos, que son los ensayos que he mencionado en el laboratorio. Hay un rango grande desde la carga de expansión libre, es decir, se coloca el espécimen en el edómetro, se le mete agua y se deja que se expanda a ver hasta dónde llega. Y el otro extremo es igualmente preparar el espécimen, someterlo al agua, pero ir viendo qué carga se necesita para que no se expanda, para que la expansión sea cero. Esos son los dos casos extremos, y hay casos intermedios. Hay casos en donde, por ejemplo, se dice, yo quiero saber, como dice la norma peruana, qué expansión voy a tener para esa carga que le estoy dando. Entonces, ese sería un poco el ensayo intermedio entre la expansión libre y la expansión controlada. Entonces, ahí uno puede jugar en eso. Se necesitan muchos consolidómetros. Lo que pasa es que en nuestro medio no hay muchos. Nosotros en el SISMIT, cuando yo estaba ahí, lo que hicimos, y estábamos trabajando justamente, van a ver después un estudio de la ciudad de Talara, dos ingenieras, ninguna de ellas está allá con nosotros, trabajamos. Una fue la ingeniera Milagro Castro Cuba, que lamentablemente falleció, y la otra es la ingeniera Dina Tan, que está trabajando en los Estados Unidos. Entonces, allí pudimos desarrollar
toda la información con respecto a la expansión de suelos, y para poder hacer esa expansión libre y tener pues más elementos, ahí construimos localmente un equipo para la expansión libre, para no, digamos, comprometer el uso de los consolidómetros. Y por supuesto el SISMIT tiene en su laboratorio geotécnico como 6 consolidómetros, cosa que muy pocos otros laboratorios lo tienen. Eso contrasta, sobre todo por el caso de tener más o menos arcilla, contrasta mucho con el Japón, en donde hay cientos, en cualquier laboratorio privado, de consultoría, en cualquier laboratorio tiene más de 100 consolidómetros y todos trabajando, ¿no? Aquí pues es muy raro hacer un ensayo de consolidación, lamentablemente, porque estamos muy enfocados en los suelos de la costa, en donde no hay mucha arcilla. Pero si nos vamos a Puno, nos vamos al Alto Mayo, a Iquitos, a Pucallpa, a la zona de la selva, ahí vamos a ver que hay bastante trabajo que hacer en los materiales arcillosos y lamentablemente no están preparados para hacer esos ensayos. Bueno, estoy devorando un poco. La norma, hay varios métodos ABC que ya los he explicado de alguna forma, así que vamos adelante. Y aquí están los equipos que he mencionado, ¿no? Esta es la batería de consolidómetros. Entonces aquí podemos hacer fácilmente el ensayo de expansión controlada, porque tenemos la oportunidad de ir viendo cuánto se mueve hacia arriba y ir, bien sea moderando, aplicándole más carga para que no suba más, que sea ensayo de carga controlada, o también podemos hacer ensayo de expansión libre, para lo cual nosotros fabricamos unas charolas ahí que no sé si se van a ver acá. Bueno, aquí tenemos al grupo de chicos que trabajaban con nosotros en esos años. Ahora cada uno ya es un técnico de primer nivel en los laboratorios de la industria. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de un ensayo de expansión controlada, pero a carga de 1 kilo, ¿no? Entonces, miren cómo va aumentando la expansión en este ensayo. Y hay también oportunidad, de acuerdo a la norma ASTM 4829, la posibilidad de calcular un cierto índice de expansión. Hay una publicación acá que se dice de John Nelson con Deborah Miller, de la American Society of Civil Engineers, que dice, así que su casa está construida en suelo expansivo, la pregunta. Y bueno, ahí hay explicaciones sobre esa metodología. Creo que no hemos terminado todavía, ¿no? No, pues. No sé qué pasó, que nos hemos ido para otro lado. Ahí, acá estábamos. De acuerdo a esta norma, uno puede determinar el grado de expansión del suelo. Aunque es una referencia, no es que sea un valor físico. Aquí tenemos también la relación que hay con el contenido de humedad, con el peso unitario y los límites, para saber si es que el suelo es expansivo o no. La actividad de la arcilla también es otro tema muy importante. Mientras más activa sea la arcilla, pues más expansiva es. La morionita tiene una gran expansión, la caolinita más bien pequeña. ¿Y cómo se calcula este parámetro? Se calcula dividiendo el índice plástico, el límite líquido menos el límite plástico, entre el porcentaje que es menor que 2 micras. Esta es la actividad que se da tanto para minerales como para suelos, para saber si el suelo está expansivo o no. El límite de contracción es otro valor, pero cada vez se hace menos por la connotación de el mercurio que se usa para este ensayo. Se ha demostrado ya que es cancerígeno los gases que expende el mercurio.
Bueno, aquí está claro que es importante el término de superficie específica, porque la mayor superficie específica, mayor el potencial de expansión. Por ejemplo, tenemos ahí abajo la morgonita, caolinita, mica, que tienen formas aplanadas, formas cilíndricas, tiene la aulicita y nolita, pero la aloicita es muy peligrosa porque es muy inestable con esa forma cilíndrica que tiene y las otras que son más o menos esféricas. Este es un ensayo que felizmente también lo hacemos en la Universidad de Ingeniería, sobre todo la gente de geología, minas y metalurgia lo tienen, ¿no? Es el ensayo que se llama difracción de rayos X. También hay microscopio electrónico, que es un poco más sofisticado, pero yo no sé por qué siempre está malogrado el equipo ahí en la UNE, no sé qué pasa. Además, que hay competencia porque la Facultad de Ciencias lo tiene por un lado, pero también lo tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica, perdón, Geológica, Minera y Metalúrgica. Yo sí he mandado a hacer varias veces con el ingeniero Mendoza, y antes había una doctora que, por cierto, había sido alumna de mi padre en San Marcos, era ingeniera química, así que había bastante afinidad. Cada vez que les pedía ensayo lo hacían, porque son medios especiales para decir, oh, no tengo tiempo. Como están trabajando más con los ingenieros de minas y los geólogos, porque aquí es donde se llevan las muestras y decir, oye, ¿qué porcentaje de oro tiene? ¿O qué porcentaje de plata tiene? Etcétera, etcétera, ¿no? Zinc, cobre. Entonces ellos están siempre haciendo ese tipo de ensayos para ver qué porcentaje se tiene. Y ya cuando se trata de un no metálico, que es el caso nuestro, porque los otros son metálicos, como ustedes comprenderán, en el caso de no metálicos ya es, nos dan un poco, nos rechazan un poco eso, ¿no? Felizmente que para el ingeniero Chang ya han hecho bien los trabajos, tanto de mecánica de rocas. Doctor, se ha ido la imagen. Se fue la imagen, doctor. No se le oye. No, no se le oye. En todo caso, salga y vuelva a ingresar, doctor. No, no se le escucha, doctor. O los demás están escuchando. Yo no tiene audio. No se le escucha. No, no es cierto. Ajá. Doctor, en todo caso, cierre la sesión, salga de la sesión y vuelva a ingresar. Doctor, tiene que activar el audio. No, no.
No, no lo escuchamos. Doctor, no lo escuchamos. Ha salido y ha vuelto a entrar. ¿Qué será? ¿Usted nos escucha, doctor? ¿Sí? No, nosotros no, nada. Tal vez es su micro, no sé. Sí, está activo. Cuando quería así entrar en el celular, me ponía a hablar con el celular. Y pues, Era doble. ¿no? De que se me acabe el celular. Muy bien, entonces estaba indicando que este es el ensayo de difracción de rayos X y que es importante porque puede determinar, por ejemplo, cuál es la morionita, etc. Aquí también hay otros criterios para determinar el porcentaje de expansión en relación a el tamaño de la arcilla, del límite líquido, del porcentaje de la arcilla y el contenido de humedad del suelo. Por supuesto que todos están familiarizados con el porcentaje de expansión que se hace cuando uno ejecuta el ensayo del CBR, ¿no? Entonces ahí hay que preparar el espécimen y meterlo en el agua para ver la expansión pertinente y de esa manera indirectamente se trata la expansión. Como se sabe, se determina el valor de CBR después de una cierta preservación. Este es el plano que preparamos, mire, el año 88 con Juan Rojas Fonquinos, que era mi alumno. Aquí hicimos de Lima hacia el norte, en la parte norte del Perú. Esto sería bueno hacerlo en el sur también, si se pudiera en algún momento. Estamos viendo acá una zona de características geológicas y climáticas favorables a la presencia de suelos expansivos, además que se ha comprobado su existencia. Quizá yo podía hacerles, pero me lo hace con tiempo, por favor, Lisette, el artículo sobre arcillas y luditas expansivas en el norte. Y también acá tenemos una zona intermedia, que es en la zona de Chamaya y otros problemas, zonas existentes. Y esta es la gran área de zonas expansivas, pero que el clima no favorece la expansión porque siempre está lloviendo, entonces están siempre saturados los suelos. Medidas preventivas, el drenaje superficial, tener pues la caída de la lluvia y sacarla fuera, o cimentar más profundamente por debajo de la profundidad activa de la cimentación. Los rellenos del sótano, el relleno debe consistir en suelos no expansivos. Es un poco lo que hicimos también en el canal Chavimochi, que he hecho referencia. Evite colocar plantas y sistemas de riego adyacentes a la estructura, ya lo hemos dicho, y evite colocar tuberías para evitar problemas de fuga. Y también si hay rociadores, hay que hacerlos lejanos de la estructura. Los servicios públicos subterráneos se distorsionan debido a la expansión de suelos expansivos. Y aquí las tuberías de agua, alcantarillado, de desagües pueden generar fugas, ¿no? Y para evitar que eso ocurra,
hay que tomar las precauciones del caso. Utilizar tuberías flexibles, PVC o ABS, que son de plástico, ¿no? En vez de tuberías de arcilla o de concreto. Instalar la tubería de manera que no se desarrollen grandes esfuerzos cortantes. Y bueno, más allá, también hay medidas más complejas, como los tratamientos son de reemplazo del suelo expansivo, eventualmente lo que hicimos en Chavimoche, en la primera parte. También se puede poner cal o cemento, un prehumedecimiento también para evitar el colapso, se hace así, y barreras de humedad, que es lo que hicimos eventualmente en ese conjunto de edificios de López Albujar allá en Moquegua. Aquí se ilustran esas medidas, ¿no? Por ejemplo, en los campamentos que tenía la empresa de petrolera en Venezuela, que era norteamericana antes de la nacionalización, tenía cimentaciones de este tipo con micropilotes que entraban a una profundidad por debajo de la zona activa. Además, se tenía esta platea que tampoco estaba en contacto con el suelo, entonces había un espacio libre disponible de expansión. También hay pisos flotantes que pueden expandirse y no causar dificultades, por ejemplo, o este tipo de losa que se llama waffle, ¿no? Es decir, que por dentro el suelo puede entrar y expande, pero a la parte central, ¿no? Y no a los extremos. O sea, hay vacíos ahí para que el suelo realmente entre. ¿Qué método utilizar? Bueno, dependiendo del tipo de expansión, mejora métodos cimientos aislados, plateas o waffle. También articulaciones libres, paredes, estructuras flexibles, cimentaciones de 3 puntos, cimientos, pilotes excavados y pisos flotantes. Hay una serie de acciones que va a ser función del problema en sí. Ahora pasamos a los suelos colapsables. Los suelos colapsables son aquellos que por su naturaleza tienen una cementación natural y que cuando viene el agua los lava, esas cementaciones artificiales, y el suelo pues colapsa. En nuestra norma también tenemos esa posibilidad de poder evaluar si el suelo es colapsable, porque algunos dicen colapsible, pero eso no es castellano, sino es colapsable. Y aquí tenemos la relación entre el límite líquido y la densidad natural seca, ¿no? Si es que en realidad es muy ligero el suelo, o sea, muy poco peso, entonces se aprecia que eso puede variar, y sobre todo si tiene un límite líquido pequeño. Entonces ahí es donde se sitúan los suelos colapsables. Mientras que si el suelo tiene una densidad seca más alta y además tiene un límite líquido más alto, entonces eso va hacia el suelo no colapsable. En el laboratorio y también, por cierto, en el campo, para demostrar la colapsabilidad del suelo, lo que hacemos es ir al campo, hacer una carga seca hasta llegar a un determinado valor. En este caso son 2 kilos por centímetro cuadrado o 200 kilopascales, como se indica acá. Y ahí se carga el suelo y se le pone agua y se mide, digamos, cuánto se asienta. Ese valor en relación a las relaciones de vacío anteriores va a tener un cierto porcentaje para indicar si el suelo es colapsable o no. El índice llamado índice de colapso, que también lo da la norma ASTM, si es que es mayor que 0.10, este índice, el colapso es severo, si no medianamente o moderadamente severo, moderado, ligero, etc. Aquí hay algunos ensayos que hemos hecho cuando yo estaba en el CISMID. Entonces, aquí estamos viendo que íbamos a ver un suelo que era un relleno en realidad, ¿no? Pues hemos hecho en varios lugares este tipo de ensayo, pero en este caso, esta vista corresponde a un relleno, me acuerdo claramente. Aquí está el doctor Zenón Aguilar, el ingeniero Denis Parra, y algunos técnicos antiguos que trabajamos juntos. Bueno, llegamos a un cierto nivel
y este material era un relleno y queríamos saber qué tan fuerte, qué tan débil, qué tan colapsable era el relleno. Entonces pusimos una placa al fondo, unas extensiones, un camión cargado y empezamos a cargar. También hicimos en varios otros lugares. En este caso sí es en la urbanización Antonia Moreno de Cáceres, que esta urbanización se encuentra en Ventanilla, ¿no? Ven ustedes que cargamos hasta los 2 kilos y después lo inundamos. Y vean ustedes cuánto se asentó el suelo, definitivamente que era colapsable. Habían varias edificaciones en esa zona que por cierta rotura de agua, de tuberías de agua y de desagüe, causaron muchos problemas en esa urbanización que era nada menos que hecha por ENACE y el Ministerio de Vivienda de esos años, ¿no? Y después seguimos con el ensayo, la descarga pertinente. Ese es el ensayo que se hizo. Aquí tenemos ensayos típicos de pruebas de colapso en el campo. El ensayo 1 es de carga y después inundación. Los ensayos 2, 3 y 4 son inundación primero, carga y otra vez inundación. Y ahí tenemos, pues miren los asentamientos, 280 milímetros. Eso significa 28 centímetros. Es un material sumamente, pues, colapsable, ¿no? Medidas preventivas: eliminación del suelo, colapsable. Evitar o minimizar la saturación, es importante. Transferencia de carga a través de los suelos colapsables a los suelos estables. También creo que había preparado una cierta referencia sobre suelos colapsables, las cuales le voy a hacer llegar sin la menor duda a través de la profesora Alice Head, ¿no? Si no, me hace acordar, por favor, para estar ahí encima de eso. Medidas preventivas continúan: inyección de estabilizadores, prehumedecimiento. De hecho, en las zonas de California, donde se construyeron grandes proyectos de irrigación, varios de los kilómetros por los cuales los canales pasaban de irrigación tenían ese problema del suelo de colapso. Entonces lo que hicieron fue un prehumedecimiento. ¿Qué significa eso? Antes de la construcción del canal, yo lleno de agua, ¿no? El canal, digamos, ya excavado, entramos, lo inundo, el suelo, digamos, que colapsa y después ya no va a colapsar más. Esa es la idea y encima construyo, pues, la estructura pertinente. También se puede hacer compactación con rodillos, compactación con pilotes, compactación dinámica. Ahora está muy de moda la compactación dinámica aquí en nuestro medio, pero sobre todo la estamos haciendo por el problema de la licuación de suelos. Un tema que lo tenía preparado, pero creo que ya no lo vamos a ver, sino vamos a dar la oportunidad que sustente nuestra alumna. Después, la vibroflotación, saturación controlada, son técnicas de mejoramiento de los suelos. La selección del mejor método depende de muchos factores, como a qué profundidad están estos suelos, a qué profundidad se extendería la saturación si se mojara el suelo, cuánto asentamiento es probable que ocurra, qué parte del esfuerzo total se debe a esfuerzos geostáticos iniciales y qué parte de cargas aplicadas. El edificio ya está controlado, ha ocurrido en el pasado algún humedecimiento artificial. Con eso terminamos y estoy presentando aquí las referencias. Todas estas referencias las tengo yo en versión digital y si quiere alguien alguna de ellas, pues con gusto se las hacemos llegar. La izquierda es un trabajo más o menos reciente, sobre todo de los países árabes, ¿no? Que también hay este problema. Y se dice avances recientes en la caracterización y tratamiento de suelos expansivos. Ahí se está apreciando el agrietamiento de estas edificaciones y tienen pues el estilo de Arabia o esas zonas. Este es el famoso libro de Chen, muy antiguo. Inclusive esta carátula es de una impresión en Taiwán. Alguna vez ahí se conseguían libros más baratos, pero ya libros impresos, ¿no? La de la izquierda es un informe que hicimos, en este caso con Dina Tan. También hay otro informe con Milagro Castro Cuba, pero era en relación a las características geotécnicas de la ciudad de Talara, que están enfatizando en la expansividad de
esas arcillas y todos los ensayos que hemos hecho. Esto de acá lo pueden bajar ustedes de mi página web también, y ahí le hemos cargado. Un libro más reciente sobre cimentaciones en suelos expansivos está dado por este artículo de John Nelson. También había hecho referencia de John Nelson como una ingeniera Débora, ¿no? Y por supuesto que en la India, en Egipto, en varios grupos, se vienen realizando conferencias así internacionales cada ciertos años. Por supuesto que ha parado un poco eso por las razones que ya ustedes conocen, pero la gente se reúne, saca publicaciones, hay memorias sobre estos estudios que se hacen sobre suelos expansivos. Este es el libro de Nelson y Deborah Miller que hacía referencia y el trabajo de la ASCE que también ya lo he presentado anteriormente. Con eso yo termino. Como hay esa dificultad, quisiera que la ingeniera profesora le dé la oportunidad a nuestra alumna de hacer su presentación. Ok, doctor. Entonces, Lía, por favor, puedes proyectar tu presentación. Ingeniera, buenas noches. ¿Ya está para compartir? Sí, ya puedes, tienes acceso. Ok, gracias. A ver, si es este. Ah, acá estás. ¿Todavía no me pueden escuchar? Sí, sí lo escuchamos. Ahí, entonces apago esto. No sé qué habrá pasado. ¿Tienes las diapositivas? Sí, sí vemos. Colócalo en modo presentación. Ya, un momento, por favor. Buenas noches con todos. Mi trabajo escalonado se trata de deslizamiento de masa, localidad de Sillapata, provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco. El contenido del trabajo es introducción, antecedentes y desarrollo del problema. Introducción. El sector de Sillapata fue afectado por un deslizamiento originado el 29 de junio del 2019, ¿no? Destruyendo postas médicas, un hotel y afectó a 48 viviendas en la calle Porvenir. El deslizamiento bloqueó el río de Yacuragra, bueno, está mal escrito eso, Yacuragra, formándose un tiempo después una laguna, ¿no? El movimiento de masas se cataloga como deslizamiento rotacional. Presenta un escarpe de tipo recto y el cuerpo movilizado como rotacional. En el cuerpo del deslizamiento se puede observar agrietamientos con abertura de hasta 1 metro con profundidad mayores a 10 metros. Tienen dirección predominante al escarpe principal. Las pendientes del terreno mayor a 40 grados. Podemos apreciar la ubicación, ¿no? Está el distrito de Sillapata, provincia de 2 de Mayo, Huánuco, región geográfica de Sierra, altitud es 3.459 metros sobre el nivel del mar y sus coordenadas. Podemos apreciar aquí, ¿no? Del mapa de Perú, pasamos al mapita de Huánuco, nos trasladamos a 2 de Mayo y llegamos a Sillapata. Este informe es un informe que nos brinda IGEMET y tiene el informe técnico que hace una evaluación, ¿no? de peligros geológicos en el sector de Sillapata y el informe técnico de defensa civil. La zona de influencia presenta un tipo de suelo arena limosa y geología con material poco firme.
espera. A ver, anterior. Como podemos apreciar, Sillapata se encuentra asentado sobre una planicie, ¿no? Rodeado de laderas con fuertes pendientes, siendo esto el factor condicionante para la materialización del deslizamiento. Las precipitaciones fueron el factor desencadenante, pero fue más la erosión del pie de tal por parte de la quebrada, ¿no? La quebrada. El problema del desarrollo del problema, ¿no? Antes de ocurrir, ¿no? el evento, un mes antes, sí estaba con evidencias de movimiento del mes de mayo, incremento de hostilidad a raíz del terremoto del 26 de mayo del mismo año con magnitud 7.5 sureste del departamento de Loreto, manifestándose el aumento de agrietamiento, apertura de las fracturas y asentamiento del terreno. Como podemos apreciar, ¿no? Aquí el ingeniero está indicando el desplazamiento que tienen las capas del terreno ocasionado por el sismo, las grietas y las erosiones, ¿no? En este caso, esto ya es en viviendas y en terreno alrededor. Como sabemos, la clasificación de tipo de fallas de talud tenemos por desprendimientos. Son causados por socavaciones de taludes. En macizos rocosos son causados por socavaciones debido a la erosión. Las fallas se clasifican por tipos. Tenemos desprendimientos, que son caída libre, volcamientos. En el caso del estudio de deslizamiento de masa, tenemos un deslizamiento rotacional. Se define como un deslizamiento en la cual la masa se mueve a lo largo de una pendiente de falla, curva y cóncava. La cabeza del movimiento puede moverse hacia abajo dejando un escarpe así vertical, mientras que la superficie superior se inclina hacia atrás en dirección del escarpe, ¿no? Esos son, como podemos apreciar en la imagen, tenemos el desarrollo, el deslizamiento en el punto A, que es la parte que está achurada de color amarillo, donde podemos ver, ¿no? El desplazamiento que ha tenido el movimiento de masa. Y lo que está achurado de color rojo es la ciudad Sillapata, pero afectó solo toda esta avenida que se llama de Porvenir. Podemos ver las viviendas que están, ¿no? Fisuradas, agrietadas por el evento. Ahora, ¿qué ha ocasionado esto, no? O sea, el deslizamiento en Sillapata en punto A, tenemos la terraza conformada por gravas en matriz rocosa, arenosa, limosa y arcillosa. Sabemos que las arenosas o las arenas son filtrantes, ¿no? Y los que saturan el suelo son las limos y las arcillas. También tiene una pendiente, ¿no? La terraza de la cara del lado sureste es una pendiente menor a 35 grados. Se presume que donde se formó el deslizamiento haya tenido la misma pendiente. El que ha causado también el deslizamiento fue las rupturas de redes de tubería de agua y desagüe, que ya anteriormente, años atrás, ¿no? La localidad de Sillapata tenía ese problema. Y ha acumulado también la erosión fluvial originada por la quebrada de Yacuracra, que generó la erosión lateral en el margen izquierdo. Esto afectó la base de la terraza y ocasionó el desestabilización del talud este y sureste. El factor desencadenante fue, ¿no? Ocasionó el 26 de mayo de 2019, donde el sector se estaba formando, donde se estaba formando el deslizamiento, se incrementaron las longitudes y aperturas de los agrietamientos del terreno, y las lluvias intensas aumentaron por las filtraciones de agua, ¿no? Provenientes de las rupturas de las tuberías de agua y desagüe, llegando a la saturación del terreno. Podemos apreciar aquí cómo la vista panorámica del deslizamiento de Sillapata. Al lado derecho aprecia
aparte del escarpe principal, ¿no? Viviendas que se desplomaron por el deslizamiento. En el deslizamiento de Sillapata B, los eventos es colindante al desplazamiento 1. Se encuentran a su lado derecho de la prolongación de la calle Porvenir del sector Sillapata. Se aprecia la formación de un deslizamiento que presenta escarpes de altura de 2 metros. En la pared del escarpe que se está formando se evidenció la presencia de estrías originadas por el desplazamiento de la masa. Esto indica la dirección predominante del deslizamiento durante su desplazamiento. Como podemos apreciar en las imágenes, la pared del escarpe en formación dice en formación se muestra húmedo, lo cual muestra la saturación. Esto se debe a la filtración de agua proveniente de lluvias y rupturas de redes de agua y desagüe. Al lado derecho, este desplazamiento se está dando en forma escalonada. Se aprecia desplazamientos verticales del terreno con saltos comprendidos entre 1 a 2 metros. En la superficie del terreno, en la superficie del cuerpo deslizamiento se aprecian paredes de viviendas que han colapsado o se encuentran agrietadas, ¿no? Como ya hemos podido apreciar en las diapositivas anteriores. Y la bibliografía fue por la página de IGEMET, ¿no? Eso sería todo, ingeniera. Ingeniera. Sí, Lía. En la siguiente presentación va a mostrar las... Voy a hacer unos comentarios, por favor. Sí, doctor. Ahí he visto que ha puesto que el sismo fue de 7,5 y eso lo hemos registrado. Eso ha sido un sismo de magnitud MW igual a 8. Entonces sería conveniente que pueda revisar también los registros de ese sismo en el departamento de Huánuco. En el Colegio de Ingenieros registramos y de repente otros registros, porque sería interesante conocer el valor de la aceleración que habría ocurrido después de este sismo. Tenemos esos datos, así que yo sugeriría incorporarlos, ¿no? Y también quizás sería bueno que revisara como parte del trabajo ya la compilación que nosotros hemos hecho en el pasado, que yo presenté en la presentación anterior, con relación a qué otros deslizamientos han ocurrido en el área. De repente ahí mismo había deslizamientos en el pasado, no me acuerdo, pero sería, sí me suena Sillapata, entonces de repente hay ahí alguna relación con un deslizamiento anterior que sería bueno revisar. Lamentablemente todavía no estoy escuchando bien, pero sí puedo escuchar y no hablar por mi micrófono, no sé qué pasa. Así que adelante, usted maneje la situación, Lisette, con la próxima exposición. Doctor, ya no tenemos más exposiciones. Allá. Sí, es la... Está faltando un alumno, pero no... Varias semanas ya no está ingresando. De repente ya abandonó. O capaz está delicado de salud, ¿no? Pero sí, ya no tenemos más exposiciones. Ya, entonces yo creo que no voy a entrar a la parte de la ecuación porque hay mucha incomodidad para mí para presentar, porque estoy hablando en el iPad, en el iPhone y es complicado. Entonces, a ver si usted puede hacer alguna recomendación de los trabajos, etcétera, y sobre todo tomar nota de qué otra información o qué otra literatura serían interesados los señores alumnos para hacérmelo llegar y ver si se interesan en alguno de los libros que hemos visto, algunos artículos, para ir avanzando y complementando lo que he presentado. Ya por mi parte, yo entonces dejaría la reunión porque es muy incómodo esto. No sé por qué está pasando este asunto de que no está funcionando mi micro.
Y lo mismo ha Ya. pasado ahora en la presentación del SISMIT, ¿no? Yo no sé qué está pasando. ¿Ya? Bueno, a veces hay estos inconvenientes. Ya, doctor, Ya. no se preocupe, yo continúo Ya. con los alumnos y la Ok. siguiente clase ya nos Ya encontramos veremos lo para de el la tema de la ecuación. ecuación. Sí, pero pase, súbalo pues ahí, súbalo al aula virtual, ¿ya? Ya. Listo, Muy doctor. bien. Buenas Ya. noches. Hasta luego. Buenas noches.